a la red y recibe un certificado de participación y aprobación de todas nuestras clases abiertas cada mes. No pierdas la oportunidad de ser parte de la comunidad educativa más grande del Ecuador. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches para todas las personas que están ya dándose cita a la iniciativa Clase Abierta de la Red Ecuatoriana de Pedagogía, Unidad Satya Sai, tanto Ecuador como Colombia, la Universidad Nacional de Educación, la Mesa Nacional de Educación con Valores y el Ministerio de Educación. Hoy tenemos un importante invitado, es el doctor Alejandro Sanz de Santamaría. Qué gusto, doctor Alejandro, contar con su presencia acá y que colabore con esta importante iniciativa que ha nacido acá en la hermana República del Ecuador. El doctor está en Colombia. Me voy a permitir leer algunos datos interesantes del doctor Alejandro Sanz de Santamaría. Alejandro es profesor titular de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. A lo largo de sus más de 40 años de experiencia como profesor, desarrolló una ferviente convicción por el estudio, la disrupción y la mejora de los procesos formativos que hacen parte de los programas de educación actuales. Algunos de los artículos de investigación, textos y libros que han contribuido en este proceso incluyen reflexiones sobre la dimensión formativa en la educación, los problemas humanos que genera e ignora la educación que estamos dando, educación para el desarrollo y la paz, instigamos la violencia con la educación que estamos dando, proyecto de investigación, acción, Can Ethics Be Thought, on the Harmful Effects of Education, la educación es acción, no reflexión, qué ética estamos enseñando con la acción educativa y Human Values Education. De igual manera, Alejandro ha logrado hacer uso de la investigación académica como herramienta de impacto para el país. Alejandro obtuvo su PhD en Economía de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos y una maestría y un pregrado en Ingeniería Industrial de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Ha trabajado como consultor para British Petroleum, el Banco Santander, Indupalma S.A., Gimnasio Moderno, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y previo a iniciar su carrera como profesor se desempeñó como director de desarrollo organizacional en la Compañía Colombiana de Seguros y como gerente general del Fondo Rotatorio de Aduanas del Ministerio de Hacienda. De igual manera ha participado como miembro de la Junta de Gimnasio Moderno y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Corona y de la Universidad del Rosario. Para nosotros, como Red Ecuatoriana de Pedagogía, Fundación Satya Sai, Ecuador, Colombia, Ministerio de Educación y la Mesa Nacional de Educación con Valores, es un gusto tenerle aquí, profesor Alejandro. Estábamos conversando, les comento que estábamos conversando antes de salir con el profesor Alejandro de importantes temas de lo que vamos a tratar el día de hoy. Para nosotros es grato contar con ponentes de la calidad como el profesor Alejandro. Qué gusto tenerle aquí, profesor. El Ecuador, Latinoamérica, el mundo y el universo le escuchan. Adelante. Muchísimas gracias, Stalin, por esa presentación. Muy buenas tardes y noches para quienes están conectados a escucharme. Agradezco inmensamente la invitación de que he sido objeto a compartir unas experiencias en el día de hoy. Lo que voy a hacer proviene de uno de los proyectos de investigación más interesantes que he tenido en mi vida, que comenzó hace aproximadamente 12 años. Durante estos 12 años nos hemos estado reuniendo con grupos de profesoras y profesores de colegios públicos oficiales de Bogotá, la inmensa mayoría de ellos enseñando en zonas muy pobres, con muchas limitaciones, y en esa investigación ha consistido en reunirnos cada 2 semanas durante 2 horas
compartir experiencias buenas y malas que todos hemos vivido. Y el propósito es que el grupo escuche siempre con inmenso respeto lo que las personas quieren compartir algo, lo hacen. Tenemos que entonces aprender a escuchar sin juzgar. Hemos llamado eso escuchar para comprender en lugar de juzgar para castigar. Y la persona que expone encuentra una receptividad que generalmente representa para ella un alivio muy grande, especialmente cuando se trata de experiencias que han sido muy difíciles y poco exitosas. Lo que quiero es leer unos testimonios de algunas de esas profesoras, en este caso van a ser todas mujeres. Tengo 3 testimonios, no sé si alcanzamos a leer los 3, pero 2 sí espero alcanzar a leerlos. A medida que fuimos entrando en compartir experiencias, yo les fui pidiendo a profesoras y profesores que escribieran esas experiencias para que la humanidad pudiera aprender unas lecciones tan valiosas como las que hay en esos testimonios. Entonces, voy a empezar a leer el primero de esos testimonios. Todo gira en torno, como dice el título de la charla, a la importancia crucial que tiene los profesores desarrollemos nuestra sensibilidad que necesitamos para comprender a nuestros estudiantes y comprendernos a nosotros mismos. Arranco entonces con la lectura de este primer testimonio. Dice esta profesora: la tercera de las 12 semanas extras que realicé los sábados con un grupo de 15 estudiantes muy difíciles de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es uno de los sectores más poblados y con más problemas y dificultades y situaciones de pobreza muy grandes. Entonces ella se lanzó a invitar los sábados a 15 estudiantes de sus clases de escogidos como los que tenían más dificultades para trabajar los sábados, y ninguno de esos estudiantes faltaba ninguno de los sábados. Todos ellos, dice la profesora, con problemas muy serios, tanto académicos como de convivencia. Sucedió a los pocos minutos de haber comenzado la segunda sesión un incidente en mi grupo que hubiera sido imposible prever. Uno de los participantes, a quien aquí llamaré Andrés, usó con un lápiz a su vecino, a quien llamaré aquí José. Le hizo una herida considerable. Oigan esto, en el primer instante mi desconcierto fue total. ¿Quién no se desconcierta ante un hecho sumamente impredecible? Y me preguntaba, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo proceder? No lo sabía, porque a todos nos hubiera pasado lo mismo. Pero miren lo que dice después. Pero en lugar de dejarme atrapar por esas preguntas, permití que fueran la sensibilidad y la intuición las que me guiaran sin permitir que ninguna idea preconcebida pudiera interferir. Cuando uno se encuentra ante una situación inesperada, difícil, generalmente hace que el pensamiento busque a ver qué se le ocurre a uno de experiencias anteriores. Esta profesora tuvo la brillantez de ignorar todo lo que había aprendido y centrarse y compenetrarse con lo que estaba ocurriendo. Entonces van a ver ustedes el proceso tan bello que ella fue capaz de desencadenar. Me acerqué a mirar la herida de José. Le pregunté a Andrés, que se reía burlonamente: ¿José te ha hecho algo que amerite chuzarlo y herirlo de esa forma? Él contestó enfáticamente: no. Le dije: ¿es que alguno de nosotros se esté riendo por lo que sucedió? Él nos miró a todos y respondió: no, nadie se está riendo. Le pregunté: ¿entonces podrías pedirle perdón a José?
Él dudó durante unos segundos y luego me dijo, sí. Entonces les dije a todos, vamos a guardar todos unos minutos de silencio para ayudarle a Andrés que le pida perdón a José. Miren cómo ella empezó a involucrar a todo el grupo en torno al incidente que había ocurrido al puro comienzo de esa sesión. Miren esa genialidad. Todos guardaron silencio. Digan esto, pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y Andrés no podía decir nada. Pero su expresión risueña inicial se había transformado en una expresión seria y sombría. Comprendí que él estaba tratando de encontrar la fuerza y la manera de pedir perdón y no lograba descubrir cómo hacerlo. De pronto uno de los estudiantes comenzó a protestar y luego otro diciendo cosas como las siguientes. Bueno, Andrés, pida perdón y no friegue más. Apúrele, mire que nos está haciendo perder mucho tiempo. No nos va a dejar hacer el trabajo que vinimos a hacer. Era el tipo de protestas que hacían los otros estudiantes. Al ver que las protestas se multiplicaban, dice la profesora, Andrés no cedía ante esta presión, y temiendo que él terminara pidiendo perdón de manera puramente mecánica para salir del paso, me dirigí de nuevo a todo el grupo y les propuse, bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Todos vamos a permanecer con los ojos cerrados y en silencio durante unos minutos más para que cada uno de ustedes pueda recordar a qué persona ofendió en algún momento en su vida, sabiendo que lo correcto hubiera sido pedirle perdón, no fue capaz de hacerlo. Miren ustedes la inteligencia y la sensibilidad de esta persona, de esta profesora, la forma como empezó a involucrar ante la presión que se estaba ejerciendo sobre Andrés y que él no sabía bien cómo manejar. Involucró a todos los estudiantes en situaciones parecidas a las que estaba viviendo Andrés. Luego dice la profesora, hubo completo silencio mientras cada uno identificaba la ofensa por la cual pediría perdón. Cuando todos estuvieron listos, les dije, ahora vamos a hacer un ejercicio que se llama la línea. Un ejercicio muy sencillo. Yo me voy a parar en uno de los extremos de la línea recta que está trazada en el piso con cinta de enmascarar y cada uno de ustedes se parará en el otro extremo, dirá su nombre y caminará sobre la línea mirándome a mí a los ojos todo el tiempo. Cuando llegue justo frente a mí, imaginando que soy esa persona a quien ofendió, me dirá en voz alta el nombre y pedirá perdón haciendo mención de la ofensa que le hizo. Miren el ejercicio tan fuerte. La profesora que conocía ya ese ejercicio, pero se le ocurrió introducirlo en ese momento para quitarle presión a Andrés e involucrar a todo el resto de estudiantes en problemas que todos hemos tenido, porque no hay nadie que pueda decir que nunca ha ofendido a nadie. Mi solicitud de que cada uno mencionara la ofensa produjo una reacción adversa generalizada. Me pidieron que les permitiera solo pedir perdón. Pregúntense ustedes por qué ellos, los estudiantes, quisieron pedirle a la profesora que no les pidiera que contaran la ofensa que ellos habían cometido. Mi idea es que les empezó a dar vergüenza con los demás decir públicamente qué ofensa habían cometido. Miren ya el aprendizaje que hay ahí, la lección que ellos están recibiendo.
sobre el perdón. Acepté su solicitud, pero les pedí que al menos dijeran la fecha aproximada en que había tenido lugar la ofensa. Al comienzo nadie quería pasar. Yo los invitaba de diversas formas, explicándoles que esta era una oportunidad valiosa para que cada uno pudiera asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Pasaron varios minutos en absoluto silencio. A todos nos parecieron horas por la tensión que el ejercicio había generado en cada uno, hasta que alguien dijo: es que es muy difícil pedir perdón. Esto disminuyó considerablemente la tensión que se había generado. En ese instante descubrí, miren lo que aprende la profesora de sus estudiantes y de estas situaciones. En ese instante descubrí que pedir perdón sinceramente era algo muy difícil para ellos. Ahí en cuenta de la presión que habíamos ejercido al comienzo sobre Andrés. Lo compartí con el grupo. Acordamos que no ejerceríamos ninguna presión y tendríamos mucha paciencia cuando cada persona hiciera el ejercicio. Entonces se paró uno de los asistentes, quien llamaré Daniel, para hacer el ejercicio conmigo, haciendo de cuenta que yo era José. Cuando terminó el ejercicio conmigo, me propuse, aprovechando que José estaba ahí, lo realizara directamente con él. Daniel lo aceptó, caminó la línea con mucha seriedad. Cuando estuvo muy cerca de José, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo: José, pido perdón. Pero José mantuvo total silencio. Al ver que no había podido decir nada, le pregunté: José, ¿tú crees que Daniel te está pidiendo perdón sinceramente? Él respondió: sí, él lo está haciendo sinceramente. Le pregunté: ¿le aceptas el perdón? A lo que José respondió: no, no puedo aceptarle el perdón. Y acto seguido comenzó Andrés a reclamarle a Daniel con mucha vehemencia que desde hacía mucho tiempo él buscaba permanentemente todas las oportunidades para ofenderlo, para burlarse, para ponerle apodos, para hacerlo quedar mal ante los demás y muchas cosas más. Fueron unos minutos de una intensidad indescriptible. Cuando entró en absoluto silencio, todos los demás lo mantuvimos hasta que le pregunté a Daniel: ¿es verdad que dice José? Él respondió: sí, es verdad. Mirando a los ojos a José, le dijo: yo le pido perdón por todo eso. Le pregunté a Daniel si para él era suficiente este perdón, o si el siguiente lunes de clase podría volver a suceder lo que evidentemente se había convertido para él en un comportamiento habitual: matonear a José, como diríamos ahora. Él miró de nuevo a los ojos a José y tras unos segundos agregó, como continuando la frase de perdón: no lo quiero volver a hacer. Luego fueron pasando los demás a hacer el ejercicio. Cuando le tocó el turno a Andrés, él quiso hacer el ejercicio primero conmigo, como si yo fuera José. Luego lo pudo realizar con él, mirándolo directamente a los ojos y reconociendo explícitamente todo lo que él ya había hecho para evitar que José se lo tuviera que recordar. José también lo perdonó. Nos contaba la profesora: a partir de ese día,
en las reuniones de los sábados que estaban haciendo, las relaciones entre todos ellos habían mejorado de una manera sustancial. Nadie había vuelto a matonear a nadie. Habían recibido una lección extraordinaria, porque ellos se dieron cuenta, primero, de la importancia de reconocer sus faltas, segundo, la importancia, la vergüenza también de tener que pedir perdón, y tercero, empezaron a experimentar unas relaciones entre ellos que muy probablemente nunca habían tenido. Entonces, lo que ustedes se imaginarán, lo que yo he aprendido de estas profesoras que escriben testimonios de esta profundidad y llevan lecciones tan extraordinarias. Pero entonces resaltar, este es un ejemplo extraordinario de sensibilidad de la profesora, de comprensión. Porque fíjense ustedes, un procedimiento generalmente muy común, digamos, hubiera sido de cualquier profesor, cualquiera de nosotros como profesores, hubiera sido sacar a Andrés de la clase, castigarlo, decirle que no podía volver a las sesiones de los sábados. Imagínense lo que se hubiera sacrificado de aprendizaje, no solo para Andrés, sino para toda la colectividad de esos estudiantes. Gracias a la genialidad, a la sensibilidad, a la capacidad de comprensión de la profesora, vivieron esa experiencia sumamente estimulante para todos, que les permitía saborear un tipo de relaciones con ellos mucho más en ellos mismos, mucho más cercana, con mucho más amor, mucho más comprensión entre ellos. Ese es el primer testimonio que quería compartir con ustedes. Voy con el segundo. Esta profesora igual es parte de este proyecto de investigación. Es una profesora que lleva muchísimos años enseñando y de ella como de la anterior se llamaba Esperanza González, desafortunadamente tuvo una muerte demasiado temprana que todos lamentamos inmensamente. Esta que voy a leer, la autora del que voy a leer se llama Amparo Muriel, una de las profesoras de colegios del distrito de Bogotá, de quien yo más he aprendido. Dice así: las interacciones de los estudiantes con los profesores es inevitable la presencia de las sensibilidades propias de la dimensión humana. Ellas siempre están ahí, en todas y cada una de nuestras actividades cotidianas. Estas sensibilidades en las relaciones docentes pueden tener efectos benéficos o dañinos, tanto en los estudiantes como en los profesores. Todos lo sabemos, lo hemos vivido, con absoluta certeza. En este escrito quiero ilustrar estos efectos en el caso de uno de mis estudiantes de grado séptimo, un estudiante que seguramente estaba en el orden de los 14 años. Mariano, así se llamaba, es un nombre acomodado para evitar el nombre del niño. Mariano es un niño delgado, hiperactivo, todo el tiempo está hablando. Es como si tuviera que expresar sus pensamientos a gritos. Cuando está en clase, tiene que hacer chistes todo el tiempo para generar risas y romper con la rutina de la clase. Las anotaciones que tiene el observador del alumno, este es un libro que se tiene en los salones de clase, los cuales los profesores hacen las anotaciones que quieran. Entonces, Amparo lo que hizo fue irse a ese libro
mirar otros profesores qué observaciones tenían sobre Mariano. Y eran páginas y páginas de observaciones sobre Mariano. Yo voy a leer aquí unas pocas para que ustedes se den cuenta que los profesores le reclamaban a Mariano. Uno dice, es un estudiante que se la pasa molestando en clase. Otro dice, su indisciplina y grosería son continuas. Otro dice, no desarrolla ninguna actividad en clase. Otro, llega tarde a clase y es displicente. El último que leo, el joven se fugó de clase de una forma irrespetuosa y desobediente. Miren ustedes cómo estas observaciones son juicios. Son juicios que los profesores hacen sobre Mariano. Vamos a ver la lección tan extraordinaria que Amparo nos da con la forma como ella procedió con él. Continúa ella. La experiencia me ha enseñado, pónganle atención a esta frase, porque esta frase a mí se me convirtió en una fuente de aprendizaje infinito. La experiencia me ha enseñado que siempre que encontramos un niño con estas características tan difíciles, quiere decir que algo serio está pasando en su vida. Mírenme eso. Ella no juzga. Ella lo que dice, aquí hay algo que yo tengo que investigar. Continúo. Por eso Mariano me llamó la atención desde el comienzo. Yo sabía que detrás de todo su comportamiento tenía que haber algo que yo debía descubrir para comprender sus acciones. Miren ahí la presencia, la sensibilidad y de la comprensión. Al comienzo las dificultades con Mariano para realizar los ejercicios de silencio eran notorias. Se reía, hacía chistes, ruidos, cantaba, molestaba a los compañeros que estaban al lado. Yo pensaba que esto se debía a que él era nuevo en mi clase, la mayoría de los estudiantes del curso había trabajado conmigo el año anterior, por lo que decidí hablar con él para pedirle que se regalara este espacio. De nuevo, señalo, lo que muchos de nosotros muchas veces hubiéramos hecho, hubiera sido no solamente de golpe hasta sacar de clase a Mariano, sino hubiéramos salido a apuntar más quejas sobre Mariano en el observador del alumno. Le pedí, repito la frase última, por lo que decidí hablar con él para pedirle que se regalara este espacio. Amparo es una persona que cuando uno la ve, ve lo amorosa que es, su mirada, su actitud, sus ojos. Es una persona extraordinaria. Le pedí también que si no podía calmar sus pensamientos, tratara de estar en silencio. Miren, no hay absolutamente ningún regaño, ningún reclamo de parte de Amparo. Los resultados fueron positivos. Por un lado, comenzó a respetar el silencio, y por el otro, a mi sorpresa, cuando coloreamos unos dibujos especiales, pude ver su empeño, su atención y su concentración en la actividad. Hasta hizo uno en su casa, lo coloreó, me lo trajo a la siguiente clase. Miren ustedes cómo de inmediato ese tratamiento respetuoso, sensible, comprensivo, con el que ella se acercó a pedirle a Mariano que guardara silencio por lo menos, ya empezó a tener efectos inmediatos. Cuando noté sus cambios, empecé a valorarlos públicamente.
lo abrazaba y lo felicitaba. Oigan esto, su actitud frente a lo académico cambió positivamente. Si algo he aprendido yo de estas profesoras y profesores que me acompañan en este proyecto, ha sido la relación tan estrecha que hay entre lo que un estudiante está viviendo en su interior, en su vida privada y en su vida también pública, lo que eso afecta a su desempeño académico. Esto lo compruebo. Tengo muchísimos testimonios que lo comprueban. Cuando esas situaciones el estudiante o la estudiante puede compartirlas con su profesor o su profesora, se produce en él o en ella un cambio muy sustancial si ese profesor y esa profesora tienen ese amor sincero por sus estudiantes, independientemente de cómo se comporten. Todo esto parecía ser para él el reconocimiento de su ser, porque empezó a decirme que me quería. Mírenme eso. Así que decidí llevar a la siguiente clase una lectura sobre por qué la gente grita. Y decidí dedicársela a Mariano. Se la dedicó no como castigo, sino como una forma de honrarlo, porque ella le decía, tú no tienes necesidad de gritar, gritas mucho. Le expliqué que quería que su corazón estuviera junto al mío, y que así no tendría que estar gritando, porque cuando los corazones de las personas están cerca, no necesitan gritar. Solo con susurrar o incluso sin palabras se pueden comunicar. Y continúa. En un ejercicio que hicimos en clase sobre nuestros sueños, noté que Mariano no escribía nada. Entonces, de manera discreta, le pedí que me escribiera algo sobre su vida. Miren, les señalo nuevamente, en lugar de regañarlo, que no estaba obedeciendo la orden de Amparo, en lugar de salir a quejarse nuevamente una vez más de que Mariano no se comportaba bien, etcétera, etcétera, miren lo que le dice. De manera discreta, le pedí que me escribiera algo sobre su vida. Me dijo que no lo podía escribir en el cuaderno porque su familia lo podría leer. Le dije que lo escribiera entonces en una hoja sin escribir el nombre. Al finalizar la clase me la envió con uno de sus amigos, quien en voz baja me dijo, acá te envía Mariano esto. De manera cómplice lo guardé en mi carpeta para leerlo luego en privado. Oigan esta belleza de frase. Mi corazón latía fuertemente porque intuía que en aquel trozo de papel me estaba confiando algo muy importante de su vida. Este fue su escrito. Óiganme ustedes esto. Todo empezó cuando yo tenía 2 meses de edad. Mi papá le daba muchos lujos a mi mamá, me compraba mucha ropa y cosas, ya que él era chef. Cuando cumplí 2 años, mi papá llegó borracho a la casa. En un acto de celos, mató a mi mamá. Estaba muy pequeño, pero todavía me acuerdo. Mi papá duró 3 años fugitivo, pero después lo capturaron. Me fui a vivir con mis abuelitos, los cuales me criaron, me dieron estudio. Un día, un tío mío se encontró con el hermano menor de mi papá, que también es chef. Él le dijo que mi papá ya había salido de la cárcel. Lo conocí y lo perdoné.
Hoy tengo 14 años y me aparecieron dos hermanos, uno de 10 años y una niña de 3 meses. Hoy no quiero desapegarme ni un momento de mi papá. Él a veces me acompaña a visitar a mi mamá al cementerio. Cuando él llora, yo le digo que ya lo perdoné, que él no tuvo la culpa, sino mi mamá. Haber sido seguramente una situación de celos. Termina Amparo. Al terminar de leer su escrito, de partida en dos. Esto hace más de 12 días. Decidí escribir esta experiencia para poder exorcizar este dolor de alguna manera, ya que no es la primera vez que me sucede. Siempre siento miedo de indagar más sobre mis niños, porque sé que cada vez que abro mi corazón, encuentro uno lleno de tragedia. Lo peor es que el mío no se ha endurecido a pesar de estarlas escuchando desde hace ya más de 17 años. Por el contrario, cada vez se sensibiliza más mi corazón. Espero que el haberlo escrito me permita aprender cada vez más de mis maestros, los niños. Que escribiendo estas experiencias podamos realmente ser cada vez mejores docentes en el campo de los valores humanos. Ustedes se imaginarán lo que son esas reuniones que tenemos, las hacemos los jueves, generalmente los jueves de 3:30 a 5:30 de la tarde. Esto es una especie de terapia para todos los participantes, porque las personas que comparten situaciones tan dolorosas como las que hemos leído, o situaciones tan exitosas como las que hemos leído también, están enseñándonos a todos los que los escuchamos muchísimo. Y ellas están aprendiendo también muchísimo de escribir lo que han vivido. Por eso es la importancia del testimonio. Creo que tenemos tiempo para leer el último. Otra profesora de ese mismo proyecto. También enseña en zonas muy pobres de Bogotá. Cuando mi hijo mayor tenía 5 años, decidimos con mi esposo cambiarlo de colegio porque queríamos que estuviera en uno que tuviera mayor trayectoria y reconocimiento. Al iniciar el año, todo estaba funcionando muy bien. Nos gustaba mucho el enfoque del colegio y mi hijo se veía muy contento. Un tiempo después, tuvo lugar la primera entrega de informes académicos en su colegio. La reunión transcurrió normal. Informes, recomendaciones para hablar con nuestros hijos de la importancia del trabajo individual, etc. Todo lo que normalmente decimos los docentes en estas ocasiones. Como este discurso lo conozco, como mi hijo siempre se había destacado por sus buenos resultados, solamente esperaba recibir el boletín para irme a trabajar. Esto fue muy temprano en la mañana, esa reunión en el colegio del niño, y ella tenía que coger una buseta hasta el otro extremo de la ciudad para llegar a su lugar de trabajo. Pero cuando recibí el boletín, la sorpresa fue mayúscula. No podía creer lo que estaba viendo. De los aspectos evaluados, tanto actitudinales como académicos, en casi todos tenía insuficiente. Quedé muda, perpleja y desconcertada. Salí furibunda, invadida por un cúmulo indescriptible de sentimientos.
Durante el largo recorrido hacia mi lugar de trabajo, me dejé llevar por todos los pensamientos que mi propia mortificación generaba. Fíjense, ese es el primer momento de ella cuando recibe eso, la rabia, ¿no? El momento de la rabia. Pensaba, es el colmo. Todo el esfuerzo que habíamos hecho y seguíamos haciendo para tener nuestro hijo en ese colegio para que él solo fuera allá a molestar. Me imaginaba todo lo que le iba a decir, los castigos que le íbamos a imponer. 0 televisión, nada de fútbol, no sé cuántos más. Lo único que sabía era que le dejaría muy claro que ni se imaginara que él iba a poder hacer lo que le viniera en gana en el nuevo colegio. Ven ustedes la inconformidad, la rabia de la profesora. Durante todo el viaje me asaltaron pensamientos y emociones negativas que me produjeron pánico. ¿Qué pasaría si yo no lograba que mi hijo cambiara, si seguía desaplicado y comenzaba a perder años y descubría que a él no le gustaba el estudio? Como ella veía entre sus estudiantes tantas personas que se habían comportado así, obviamente el terror de que su hijo fuera un caso más era tremendo. Yo sabía que si eso llegaba a ser así, yo no podría obligarlo. Si él llegara a la conclusión que no quería estudiar, la profesora tenía clara la noción de que no podría obligarlo. Ahí uno ve la aproximación diferente a la inmensa mayoría de lo que yo he conocido. Recordé aquellos estudiantes que no se habían podido adaptar a la escuela, que habían desertado para formar parte de pandillas y consumir droga. Pensé en la posibilidad de que mi hijo se me saliera de control en su adolescencia sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Yo no quería ser una madre fracasada. Primera etapa, mortificación, rabia, inconformidad con su propio hijo. Tenía que encontrar una solución, pero no tenía ni idea qué era lo que debía hacer. Lo único que sí tenía muy claro, oigan esta frase tan importante, lo único que sí tenía muy claro era la importancia que tenía ese momento para la vida de mi hijo, porque sabía que todo lo que siguiera dependería de cómo actuara yo con él. Ella era muy consciente de lo que tenía entre manos en esa situación tan difícil, de los efectos que eso podía tener en su hijo. Pero entre más pensaba, más ayuda pedía para tener claro qué hacer para evitarme esos sufrimientos futuros, más en blanco quedaba mi mente. El pensamiento no le estaba sirviendo sino para angustiarla. Oigan lo que sigue. Entonces, primero la rabia, después la angustia, ¿no? El temor de lo que podía pasar con su hijo. Miren la tercera etapa que sigue, la belleza. De pronto algo ocurrió y para mi sorpresa, sin que yo misma me diera cuenta ni cómo ni por qué, mis pensamientos cambiaron. Vino a mi mente la imagen de mi hijo, su pequeña carita, con sus enormes ojos color miel, su sonrisa que ilumina todo su rostro y sus lindas y suaves manos. Oigan esto, me acordé del día en que nació, de cómo al verlo por vez primera mi corazón conoció un amor de una profundidad que nunca antes había sentido. Cuando me pude conectar con este sentimiento, entendí que lo más importante era que él fuera feliz, que mantuviera siempre el brillo en sus ojos, que su sonrisa estuviera siempre presente.
Comprendí en ese momento que no importaba si él quería o no estudiar, porque mi única aspiración tenía que ser que él fuera feliz. Tomé conciencia de que mi tarea era dar todo lo que pudiera para ayudarle a encontrar su camino. Así que a partir de ese momento, dejé de pedir por mi bienestar y mi tranquilidad. Dígame esa frase. A partir de ese momento, dejé de pedir por mi bienestar y mi tranquilidad y empecé a orar para tener la sabiduría que necesitaba para descubrir lo que tenía que hacer para poder ayudar a mi hijo. Miren la belleza de la evolución que ella tuvo. Ella tituló su escrito: "Yo no hubiera pensado que fuera tan importante trabajar tan lejos del colegio de mi hijo". Fue el tiempo en la buseta que le permitió a ella empezar a encontrarse con ella misma, reflexionar, a darse cuenta de todo lo que la estaba invadiendo y presumiblemente encontrar una forma de actuar con su hijo. Recuerden que es un niño de 5 años. Cuando faltaba muy poco para llegar a mi trabajo, aunque aún no sabía qué era lo que tendría que hacer, mis sentimientos ya eran muy diferentes. Ya no era rabia, ya no era miedo. Estaba tranquila, a pesar de que todavía no sabía bien cómo iba a manejar las cosas. Miren la sensibilidad, la comprensión que hay detrás de todo esto. Ahí me di cuenta de que yo misma, sin saber cómo, había pasado de la soberbia de creer que mi deber era mantener a mi hijo bajo control, a la humildad de reconocer que no sabía qué hacer. Miren ese cambio tan impresionante. Estando ya mucho más tranquila, volví a mirar el boletín y vi con claridad, aunque mi hijo había perdido casi todas las materias, había 2 aspectos en los cuales su calificación había sido un excelente. En ese instante descubrí que lo que tenía que hacer era centrar mi atención en lo que él había hecho muy bien. Miren ese viraje tan impresionante de esta mamá. Así que al llegar a la casa en la tarde, lo primero que hice fue abrazar a mi hijo y felicitarlo, porque su profesora me había dicho que él era excelente en autonomía y en educación física. Eran los 2 excelentes que tenía, autonomía y educación física. Sus ojos se iluminaron. Piensen ustedes en este escenario, comparándolo con lo que hubiera sido si el niño hubiera estado ahí presente cuando le entregaron el boletín a la mamá. Seguramente hubiera sido un regaño tremendo. Sus ojos se iluminaron e inmediatamente me preguntó con la inocencia característica de un niño de 5 años: "Mami, ¿qué quiere decir eso, ser excelente en esas 2 cosas?". Miren la inocencia del niño. Expliqué que su autonomía era lo que le permitía amarrarse solo los zapatos, ir al baño solo, comer solo. Todo esto me lo había dicho la profesora. Que en educación física era excelente porque él hacía muy bien los ejercicios. Se puso feliz y yo solo lo abrazaba y le repetía una y otra vez que él era excelente en autonomía y en educación física. Cuando llegó su padre, le conté lo de los 2 excelentes que había sacado en autonomía y en educación física, y él también lo felicitó. Oigan cómo concluye este testimonio. 2 semanas más tarde le mostré el boletín completo. Después de hacerle énfasis de nuevo en sus 2 excelentes, le pregunté si le gustaría obtener un excelente en otros aspectos también. En esa belleza de actitud.
Me respondió que sí, dice la profesora, mostrándome con su actitud la convicción plena de que él podía lograrlo. Desde ese momento empezamos a trabajar. El resultado fue que en cada entrega de boletines los resultados eran sustancialmente mejores. Al final de ese año sus evaluaciones en todo estaban en alto y superior. 2 años después se ganó el mérito a la excelencia en su curso. Hasta el día de hoy sigue siendo un estudiante muy destacado. Esta experiencia me demostró que las acciones tomadas por nosotros habían sido las correctas. Aprendí que lo más importante es centrar mi atención siempre en las cosas buenas que hacen las personas, porque esto permite hablar de las fallas con una actitud y un espíritu muy positivos. También aprendí que esta es una tarea muy difícil, porque para hacerla se tiene que dejar de lado la arrogancia que hay detrás de la necesidad que siento de controlar. Solo así puedo descubrir lo que es realmente importante para la otra persona. Bueno, creo que terminamos justo a tiempo. Estoy muy contento de haber podido compartir con ustedes esos 3 testimonios. Espero que a todas y todos les sirvan de estímulo y de inspiración para darse cuenta de que todos podemos tener esas actitudes como las de estas profesoras que son una verdadera lección. Muchísimas gracias por esta invitación y mis saludos muy especiales a todas y todos los que me han escuchado. Muchas gracias, profesor Alejandro. Qué importante sus apreciaciones mientras usted daba lectura y exponía, ¿no?, su tema. Yo recordaba, había asistido a una conferencia virtual de José Antonio Marina. Ha investigado mucho acerca de las inteligencias y todo. Él manifestaba que en la docencia uno tiene que ver ciertas características que un estudiante tiene. A veces uno piensa que el estudiante no tiene características, no es bueno en nada, ¿no? Entonces el último ejemplo fue muy claro. Entonces él decía que había un estudiante que no era el mejor, todo el mundo le hacía hoy el famoso bullying, ¿no? Se burlaba de él, y cuando él le pregunta, ¿en qué eres bueno? Y él le dice, yo tengo una colección de soldados de la Segunda Guerra Mundial, y trae tus soldados y expone. Se le hace una exposición interesante sobre la Segunda Guerra Mundial, como objetos de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que eso implica. Se graduó, pasó el tiempo, y hoy José Antonio decía que él era director de museos allá en la población donde que había pasado. Entonces eso demuestra que el docente, incluso el padre de familia también, y toda la comunidad que involucra la educación, debe darse cuenta de esas capacidades que el estudiante tiene más allá. Sé que es importante su presentación, doctor. Hay mucha gente también que le saluda y felicita su conferencia. Tenemos saludos desde Loja, Cotopaxi, Colombia también, algo México también, y Argentina también tenemos conexión, y tenemos un saludo desde España, doctor, también en su conferencia. Para nosotros como Red Ecuatoriana de Pedagogía, como parte de este equipo, Satia Sai, tanto Colombia como Ecuador, la Mesa Nacional de Educación con Valores, el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Educación, es grato compartir estos espacios, es grato compartir con ustedes, estimados amigos, se conectan siempre a las clases abiertas. Hoy estamos cerrando el ciclo de 14 conferencias de valores con la Unidad Satia Sai, y vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Esto es lo importante. Estimado doctor, contamos con usted para próximas charlas, y que esto siga dándose y siga fortaleciéndose, doctor. Con el mayor gusto, Stalin. Para mí es un verdadero placer y un honor poder contribuir en esa labor tan extraordinaria que ustedes están haciendo. Muchas gracias a todos quienes se han dado cita el día de hoy en martes 15 de septiembre del año 2020. Para nosotros siempre será grato compartir con ustedes.
y estar pendiente de todos estos procesos académicos y sobre todo de educación que se estamos dando. Sigamos fortaleciendo esto y no me queda más que decirles que recuerden siempre que el objetivo de trabajar en red es construir pedagogía juntos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan una excelente tarde.